indetenible. No hay fuerza en la sociedad que pueda impedir este levantamiento del espíritu en el corazón de los jóvenes. No hay fuerza que exista más poderosa que el amor a Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, es tu cruz la que me salvó. Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Le pido que me acompañe con su Biblia a Hechos, capítulo 18. Vaya rápido conmigo a la palabra, vaya a Hechos, capítulo 18. El libro de los Hechos es uno de los libros de la Biblia que muestra la relación de la iglesia con el Espíritu Santo, una relación íntima, continua de la iglesia con el Espíritu Santo. Muchas manifestaciones se muestran en el libro de Hechos y venían por causa de la relación que tenía, la revelación que tenía la iglesia primera de la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 18 de Hechos viene hablando la palabra de un hombre llamado Apolos. Verso 24. Lea conmigo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo había pasado por Corinto, había tenido encuentro con Aquila y con Priscila, había compartido con estas dos personas por mucho tiempo, dice la Biblia que por un año estuvieron compartiendo. Estas personas viajaban con Pablo, y cuando Pablo decide ir a, no recuerdo dónde, pasa por Éfeso y deja a Priscila y Aquila en ese lugar. Pablo sigue el camino y es en Éfeso donde se consigue Priscila y Aquila con este hombre, este judío llamado Apolos. Nos muestra la palabra que Apolos conocía de las Escrituras, era poderoso en las Escrituras, hablaba con elocuencia, hablaba con denuedo, con pasión, con vehemencia, refutaba a los judíos y les demostraba con la Escritura, con la palabra, que ciertamente Jesús es el Cristo. La Biblia exalta esta bondad o esta cualidad de Apolos, la capacidad de refutar por la palabra.
Apolos dominaba la palabra, y para todo creyente es importante conocer la palabra de Dios. De manera que tú puedas testificar, tú puedas demostrar por las Escrituras al Cristo en el cual tú has creído. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue la palabra hablando, y ya Pablo, volviendo a Efeso, dice que aconteció, el verso capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, se había ido para Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Repito otra vez la pregunta. Pablo le pregunta a sus discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos discípulos pudieron ser discípulos que Apolos dejó en ese lugar. Personas que por la palabra oyeron a Jesús, oyeron de Jesús y creyeron en Jesús. Se hicieron discípulos. Pero fíjense lo importante de esto que Pablo llega, se consigue esto. Y Pablo lo primero que les pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo? Indicando esto, que ciertamente hay que tener conocimiento de la palabra, ser poderoso en la palabra, pero hay algo importante. Tienes que recibir al Espíritu Santo. Todo creyente debe demandar la llenura del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo. Pero hay un principio que se ve acá. Dice ellos: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La razón por la cual estas personas no habían recibido hasta el momento al Espíritu Santo es que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Ni siquiera lo sabían. Y eso impedía el recibir, porque ¿cómo recibirás o cómo demandarás aquello que no sabes que existe? Pero tan pronto, dice la Escritura, que tan pronto Pablo les habló acerca del Espíritu Santo, tan pronto Pablo les expuso, les habló del Espíritu Santo, dice que Pablo, colocando sus manos sobre ellos, estas personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Bastó que supieran que existía un Espíritu Santo para que ellos lo demandaran, y por la imposición de las manos de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, estos recibieron ese Espíritu Santo. Manifestaciones vinieron: hablar lenguas y profetizar. Es importante, amado, que tú tengas el convencimiento de que hay un Espíritu Santo, de que existe el Espíritu Santo. Esta serie que comenzó de predicaciones por varias semanas referente al Espíritu Santo son un preparativo a lo que está por venir en nuestro próximo congreso. Dice: ardiendo en el Espíritu Santo. Pero es importante que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma quede convencida de que hay un Espíritu Santo, para que llegado el día del congreso tú seas realmente impartido, seas realmente introducido y lleno de un fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. La razón de hablar en este momento del Espíritu Santo es traer a la iglesia y a muchos jóvenes el conocimiento. Existe el Espíritu Santo. No solamente existe, requerimos la ayuda de Él. Necesitamos estar llenos de ese Espíritu de Dios. Hay un poder que se manifiesta tan pronto recibimos a ese Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender, le dio instrucciones a sus discípulos y les dijo: no se muevan de ahí, de Jerusalén, hasta que yo envíe sobre ustedes el Espíritu Santo. Un poco atrás Jesús le dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no podré enviar sobre ustedes al Consolador, al Espíritu de Dios. Jesús dice: les conviene que yo me vaya para poder enviar al Espíritu de Dios. Esto nos da a entender que hay una gran importancia en el recibir el Espíritu Santo. Tanto así que Jesús, el Hijo de Dios, estando en la tierra, dice: les conviene que yo me vaya. ¿Cuán conveniente será que Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, estando en la tierra, dice: hey, yo estoy aquí, pero les conviene que me vaya para que venga Él? Y estoy seguro que aún no logramos entender el privilegio, la bondad de Dios en darnos el Espíritu Santo. Amado, el Espíritu Santo, y amada, es una persona. Es una persona enviada por el Padre para hacernos testigos de Jesús. No testigos de Jehová como religión, testigos de Jesús. Jesús dijo: y me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo,
cuando llegue sobre ustedes poder de lo alto. Nosotros como iglesia que tenemos un llamado evangelístico, que estamos yendo a las calles a predicar la palabra, que estamos yendo aún a otras naciones a llevar esta visión de parte de Dios, este mover de Dios, y cumpliendo la encomienda de parte de Dios de ir y predicar el evangelio, necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo, ser encendidos en el fuego del Espíritu Santo, para poder cumplir la comisión que se nos fue dada, predicar el evangelio. El Espíritu Santo es una persona que se nos fue enviado a nosotros con la intención de continuar la labor que Jesús inició en la tierra, predicar el evangelio, predicar cerca del reino. Pero no solamente con palabras elocuentes, como tal vez Apolos lo hizo, sino con demostración de poder, pero el poder del Espíritu Santo. Pablo decía, mis palabras, mi predicación, no fue de palabra humana persuasiva, sino que fue a ustedes con demostración de espíritu y poder. De espíritu y poder. Pablo se ocupó de no ir a predicar a las calles o a cualquier lugar únicamente con conocimiento teórico, únicamente con conocimiento de escrituras, sino que Pablo se ocupó de ir a predicar la palabra con conocimiento de las escrituras, pero con demostración del Espíritu Santo que confirmara la palabra que él predicaba. Cada vez que salimos a las calles a predicar, es importante, amado, tener la expectativa, tener el deseo, la demanda de que Dios confirme la palabra que predicamos. Y eso es posible únicamente por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios dado a los hombres conforme a la promesa dada por el Padre. Desde tiempos antiguos, el profeta Joel profetizó que llegarían unos días postreros en los cuales sería enviado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y dijo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El profeta Joel vio una generación en un tiempo postrero que sería lleno del poder del Espíritu Santo, que serían profetas andantes, que serían hombres y mujeres que testificarían del Padre, pero lo harían llenos del Espíritu Santo. Yo puedo decir que el profeta Joel se paró un día y fue la visión de esta generación. El profeta Joel hablaba de esta generación. Él vio un grupo de jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo. Y estoy seguro que él anhelaba poder experimentar y ver lo que por revelación del Espíritu pudo observar. Yo estoy seguro que su deseo sería poder ver en carne propia, de indirecto, lo que aquí en Venezuela va a acontecer en los próximos días. Para mí no es extraño pensar que el próximo Congreso y los días venideros será el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando él dijo que sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas vendría el Espíritu Santo, que se derramaría el Espíritu sobre toda carne, y habló de la manifestación de un poder que viene solamente por el Espíritu Santo. Dice la palabra, continuando aquí en Hechos, mismo capítulo, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Cuán grande la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Y cuál gran alcance de influencia puede tener una persona
llena del Espíritu Santo. Al punto que Pablo, por ser un hombre lleno del Espíritu Santo, a veces no iba al lugar donde había un enfermo. Pablo a veces no iba al lugar donde estaba una persona poseída por un espíritu malo. Pablo solamente tomaba su paño, estaba trabajando, estaba ocupado. Pablo cumplía con sus responsabilidades laborales. Pablo trabajaba. Y Pablo ocupado, tal vez llegaba la persona y decía: apóstol, hay una persona enferma. Y Pablo ocupado, él hacía carpas. Pablo tenía una constructora. Pablo hacía carpas. Y Pablo, por cumplir con su responsabilidad, tal vez no se movía al lugar, pero decía: ya, un momento, llévale esto, llévale esto. Y la persona iba corriendo con el pañito y lo colocaba sobre el enfermo, lo colocaba, y dice la Escritura que era sana la persona. Estaba el poder en el pañito. Es el paño poderoso por eso. Era el sudor de Pablo, que tenía un compuesto químico que permitía sanar las enfermedades. El Espíritu de Dios en Pablo era capaz de impregnar lo que Pablo tocara de manera tal que la influencia del Espíritu iba en ese pañito o ese delantal hasta el lugar donde se requería una sanidad. La relación con el Espíritu Santo te permite estar impregnado del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. La relación con el Espíritu Santo te permite estar impregnado del Espíritu Santo. A tal punto que todo lo que tú tocas es impregnado por el Espíritu que está en ti. Eso es como cuando usted seguro le ha pasado que usted a veces abraza a una persona o usted lo abraza y la persona tiene mucho perfume encima. Y usted lo abrazó, se despegó, se fue la persona y el perfume le quedó aquí. ¿Eso le ha pasado alguna vez? Algo así el Espíritu Santo. Es como ese perfume que está impregnado, lo tienes rociado, está en ti. Y lo que tocas lo impregnas de eso, de ese mismo perfume. El Espíritu de Dios impregnaba a Pablo por la relación de Pablo con él. Pero Pablo quedaba tan ungido, tan lleno de ese Espíritu Santo, como un aceite que lo rodeaba, como un perfume que cuando Pablo pasaba por la frente, cualquier lugar, su delantal o su paño, quedaba impregnado de ese Espíritu. No que el Espíritu estuviese en el paño, son misterios de la palabra, pero era capaz de ser tanta influencia del Espíritu que un paño podía ir y portar ese aceite de la unción. O ese aceite del Espíritu de Dios. Qué maravilloso sería que nosotros como iglesia manifestemos tal poder, no para darnos gloria a nosotros mismos, ni para sacar provecho personal y ahora vendo pañitos ungidos, sino para ser realmente testigos del poder de Dios y demostrar a una sociedad que está a espaldas de Dios que hay un Cristo vivo, a un Dios poderoso, un Dios que está dispuesto a sanar, a consolar, a bendecir, a transformar tu vida por su verdad. Y confirmemos con demostración de Espíritu Santo y poder la palabra que estamos predicando. Este mover de Dios y traer un congreso y predicar y hablarnos del Espíritu de Dios es porque existe una urgencia de Dios en convertirnos testigos de Él. Hay una urgencia de Dios. Por tiempo nos han estado preparando y hemos yendo a las calles a predicar la palabra y con obras de teatro, coreografías, predicación casa por casa. Hemos hecho una labor evangelística que ha sido reconocida por el cielo y ha causado estragos aún en el infierno. Pero Dios quiere darnos más. Dios quiere que alcancemos más y demos más para Él y en el nombre de Él. Por eso Dios quiere derramar sobre nosotros su Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios quiere jóvenes encendidos en el Espíritu Santo. Y Él es real. Y Él es verdad. El Espíritu de Dios, como dije hace un momento, es una persona. Oye. Él oye.
Él oye lo que hay en el corazón del Padre y lo trae a ti. Es una persona que así como oye, también habla. Dios lo envió para que tomara de su corazón y le comunicara a los discípulos, a los creyentes, a la iglesia, lo que hay en el corazón de Dios. Tú debes creer en ese Espíritu de Dios y tener comunión con ese Espíritu de Dios para que cada día descubras lo que hay en el corazón del Padre, lo que Dios tiene preparado para ti. Y más aún, lo que Dios quiere que tú hagas para Él. Es importante la relación con el Espíritu de Dios. Es una persona que oye y habla. Por tanto, tú debes desarrollar ese hábito de hablar con el Espíritu de Dios y de guardar silencios en la presencia de Dios para escuchar al Espíritu de Dios. Necesitamos desarrollar ese hábito, desarrollar esa dinámica de hablar, de relacionarnos, de comunicarnos con el Espíritu y desarrollar una amistad con el Espíritu de Dios. Una amistad que nos permita saber todo lo que el Padre quiere hacer. El Espíritu de Dios es enviado para anunciarnos lo que está por venir. Tú debes creer que todo cuanto sea profetizado va a acontecer. Que todo lo que el Espíritu ha dicho acerca de ti va a acontecer. Porque Él ha hablado del Padre, ha tomado del Padre y lo ha comunicado por boca del profeta o a tu propio espíritu. Tú debes creer que Él es real, que Él habla. Y algunos dirán, y es un engaño del diablo, a mí nunca me ha hablado el Espíritu Santo. A mí nunca me ha hablado. ¿Y quién crees tú que te dice, no hagas eso cuando estás a punto de pecar? El diablo no es. Y después que pecas, porque lo hiciste, pecaste, te dice, hiciste mal. Ese es el diablo que me quiere condenar. No, no, no. Es el redarguir del Espíritu Santo que en su gracia y misericordia te está diciendo, arrepiéntete para que alcances gracia y misericordia, oportuno socorro. La bondad de Dios está ahí no para condenarte. Te llama al arrepentimiento para que seas levantado y continúes adelante. El diablo señala tu error y dice, tú eres un pecador, no vas a avanzar más, tú no sales de ahí, tú no eres santo nada. Eso sí es el diablo. Pero el Espíritu de Dios te hace saber que hiciste mal. Él no va a avalar tu pecado. No lo va a avalar, te va a hacer saber que hiciste mal. Pero lo hace para que te arrepientas y vuelvas al camino del Señor. Para que si saliste del camino, vuelvas a camino recto y justo delante de Dios. El Espíritu Santo viene como ayudador para nosotros. Como ayudador. Dice la palabra que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es como cuando usted va a hacer una exposición en la universidad o en el liceo y usted no estudió. Algún parecido con la realidad es pura coincidencia, eso no pasa aquí. Usted no estudió, pero hay un compañero que se sabe todo el libro completo, al derecho y al revés, sabe todo. Y está en su equipo. ¿Usted no le pide ayuda? Claro que le pide ayuda. Y usted llega y dice, bueno, pero ¿me ayudas tú? Y te paras ahí al lado y me avisas cualquier cosa. Esa es la función que cumple el Espíritu Santo. En lo que tú no sabes, en lo que tú tienes debilidad, no sabes cómo orar, Él te dice, pide tal cosa y hazlo así, di tal cosa. Al Padre le gusta esto. Y Él te guía, está ahí para ayudarte. Él está ahí para eso, para ayudarte. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y te aseguro que Él no va a decir, profesora, yo le dije todo. Ese no es el Espíritu de Dios, no lo va a hacer así. Sino que Él intercede por nosotros. Y lo que tú no sabes, Él interviene. Padre, Él quiere decir es esto y esto y aquello. Es nuestro ayudador. Nuestro ayudador. Y aún te ayuda y te fortalece en tus debilidades. Entendamos como debilidad
no es únicamente tu tentación al pecado o tu tendencia a un pecado. Eso es una debilidad, claro que sí. Pero Él te ayuda en cualquier debilidad, en cualquier debilidad. No comprende las matemáticas, es una debilidad. No es pecado, pero es debilidad. Todo aquello donde tú requieres un auxilio es una debilidad. A veces pensamos debilidad, únicamente pensamos en pecado. Y no, todo aquello donde tú requieres un auxilio es una debilidad. Pararme yo aquí es una debilidad porque me aterra pararme aquí. Me gusta predicar la palabra, pero pararme aquí en público me aterra, me dificulta. Me paro ahí y me cuesta respirar. Y he pasado muchas veces y el sentimiento es el mismo. Antonio, te debe pasar también lo mismo. Uno está ahí y le cuesta respirar por la carga, por la responsabilidad y el temor de Dios. De no hacer nuestro propio plan, sino cumplir con lo que quiere Dios. Pero es una debilidad donde inmediatamente tú dices, requiero el Espíritu de Dios. Sin Él no pudiéramos estar parados aquí. Vas a las calles a predicar. ¿Qué has de predicar como conviene? No lo sabes, pero Él te ayuda en tu debilidad. Vas a hacer tu coreografía y aún no la dominas bien. Pide ayuda al Espíritu de Dios para que Él apuntare, desarrolle tus habilidades, se desarrolle, se despierten tus dones y puedas cumplir con lo que Dios te ha mandado a hacer. Peligro cuando ya sabes hacer las cosas, ya sabes la obra, ya sabes el baile y dejas afuera al Espíritu de Dios. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Más saludable es, no sé, ayúdame tú, Señor. Más saludable. Pero volviendo otra vez a las matemáticas, que se me había pasado ya por alto. Tú estás ahí y tienes momento de un examen próximo y tienes varios contenidos por estudiar. Pide ayuda al Espíritu de Dios. Pide la ayuda a Él para que tú puedas abrir tu capacidad, tener oídos para oír, entender, un corazón para entender, tu habilidad se despierte. Óyeme, tu habilidad se despierte y comprendas mejor. No para que te acuestes a dormir, Señor, mañana me dices todo. No, Señor, así no funciona. Así no funciona. Tienes que estudiar, tienes que ponerte con el cuaderno enfrente, practicar y Él te va a ayudar. Que nadie diga que no hay que estudiar. Sí hay que estudiar y Él te ayuda. Pero es como que usted lo manden a cortar el monte o la maleza de un terreno como la iglesia y le digan 3 horas para cortarlo. Y le digan, bueno, pero aquí está mira, Él te va a ayudar, y te ponen a una persona al lado, un maquinista, con esas podadoras gigantescas que arrasan piedra y todo y llevan todo por delante. Y dice, pero Él te va a ayudar. Y le ponen tremenda máquina para que usted pueda cortar ese monte. Y usted diga, pues ¿será que me ayuda? Tal vez si le digo se va a burlar de mí. Se va a reír porque yo soy un débil. A lo mejor se molesta si le pido ayuda. Mire, si usted no le pide ayuda, usted está en pecado. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? El pecado de la bobera. Porque hay que ser bien bobo para tener tremenda ayuda y no usarla. Así ocurre con el Espíritu Santo. Tienes tremenda ayuda a tu lado y no la estás usando muchas veces. Y piensas, no, pero es que esto no es algo espiritual. Esto es castellano, esto es historia, esto es matemática. Esto no tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Y Él te ayudará en todo. Te guiará a toda verdad. Ese es trabajo de parte del Espíritu de Dios. Dios lo dio para eso. Quiero leer unos versos que están acá. Aplauda, grita, haga algo para Dios mientras yo busco aquí el verso. Eso es. Un poco más que todavía falta, no lo consigo. Ajá.
Y Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Pero luego Pablo sigue hablando y describe ese poder. Y Pablo habla del poder de Dios en la palabra de Dios. Pablo no habló del poder de Dios como las manifestaciones de sanidades y milagros, aunque está incluida y es poder de Dios. Pablo sigue, usted puede leerlo luego, sigue hablando y comienza a hablar del poder de la palabra de Dios. De manera que tu fe no está fundamentada o fundada sobre palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en las palabras de sabiduría de Dios. Y eso viene de parte del Espíritu de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia cada semana y escuchas la palabra, y lo que es un mensaje, tú sientes un mensaje dirigido a ti, eso es el poder de Dios manifestándose para tu vida. Aunque no acontezca una sanidad aquí enfrente, aunque no ocurra un milagro creativo, cada vez que Dios habla a tu corazón por la palabra, está mostrando su poder para contigo. Y eso viene de parte del Espíritu de Dios. Por eso digo que nadie puede decir, a mí nunca Dios me ha hablado, porque sería mentira. Hay un poder en la palabra. Cada vez que tú te identificas con lo que está predicando el hombre de Dios acá arriba, el líder o nuestro padre o el pastor Paco, tú estás recibiendo una demostración del poder de Dios y la evidencia de que hay un Dios vivo y que tiene cuidado de ti. Eso es por la palabra y eso es el Espíritu de Dios. Yo tuve la experiencia de la primera vez que llegué a la iglesia, el primer día que vine a la iglesia de Maranata. Al entrar al templo, yo pude recibir de parte del Espíritu de Dios la revelación de que un día estaría parado detrás del púlpito predicando la palabra. El primer día. Dios es testigo, el primer día. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu de Dios. ¿Cómo sé que fue Él? Porque hoy estoy aquí parado. Él no miente. Él es verdad. Y no solamente eso, sino que el primer día todo el mensaje que mi padre predicó estaba dirigido para mí. Como evidencia de que Él está vivo. Porque el trabajo del Espíritu de Dios es exaltar a Jesús y confirmar a Cristo. Confirmar que está vivo. Dar muestra o evidencia de que está vivo. Muchas personas rodeadas por dificultades, su batalla con las debilidades, han descuidado su relación con el Espíritu de Dios. Y aún han llegado a pensar que el Espíritu de Dios no existe. Y algunos, sabiendo que existe, lo han ignorado. En la iglesia, muchas personas, por causa de la aflicción y aún por causa del pecado que han cometido una u otra vez, han comenzado a dejar a un lado y a ignorar al Espíritu de Dios. Y eso ha traído aflicción al corazón de Dios. Porque sabiendo que Él está ahí para ayudarte, para socorrerte, no lo has tomado en cuenta, lo has dejado a un lado. Él no se ha ofendido, Él se duele por nosotros. Su aflicción no viene porque está ofendido, molesto o porque les ha hecho algo contra Él. No, Él se aflige porque has hecho algo contra ti mismo. Su amor es tan grande, el amor de Dios, que cuando tú lo dejas a un lado, Él siente la aflicción de no poderte socorrer, de no poderte ayudar. Entendamos, el Espíritu Santo es verdad, Él es real, es una persona y está para socorrerte, para ayudarte, para consolarte, para corregirte, para animarte. Y quiero hoy dejar este mensaje recordando al ciego Bartimeo. Acompáñenme a Marcos capítulo 10. En el verso 46
Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Óigame, dice que iba Jesús con sus discípulos y una gran multitud. ¿Qué multitud es silenciosa? Ninguna. Pero este hombre daba tales gritos que la multitud decía: cállenlo. Imagínese usted un momento que usted va saliendo allá a las puertas y va Jesús, y van los discípulos y usted va caminando a su alrededor. Usted va en silencio. Eso es una bulla que se hace, un ruido, la gente conversa, este mueve al otro. Pero eran tal los gritos de Bartimeo que a la gente lo aturdía, le aturdía el grito de Bartimeo. Le decían: cállenlo, cállenlo. Cállate la boca, ciego. Pero la Biblia dice que él gritaba más. Bartimeo estaba consciente de su debilidad, de su discapacidad, era ciego. Una ceguera que lo llevó a estar mendigando, pidiendo limosna, recibiendo las sobras, recibiendo lo poco. Pero cuando supo que estaba Jesús cerca, él dijo: yo puedo recibir más. Ya basta de recibir lo poco que el mundo me da, cuando puedo recibir lo grande que Dios me da. Bartimeo comenzó a despreciar lo poco que recibía, sabiendo que había algo grande de parte de Dios para su vida. Y no tuvo problemas con su reputación, porque no tenía reputación, sino que él, sabiendo que él tenía una necesidad, un deseo por algo más grande, él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le importaba lo que dijera la gente, no le importaba si los acusaban, si los criticaban. Él solamente requería un auxilio de parte de Jesús. Muchos aquí han dejado a un lado al Espíritu Santo por sus aflicciones, por sus problemas en la familia, y se encuentran a un lado del camino mendigando, recibiendo poco, cuando tú puedes recibir mucho más de parte de Dios. Si tú te encuentras y estás consciente de que tú has dejado un poco tu nivel espiritual, tu pasión, que has menguado en el deseo, has menguado en la relación con el Espíritu Santo, buen ejemplo tenemos: Bartimeo. Supo que estaba Jesús cerca, estaba Jesús, y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Bartimeo no perdió la oportunidad de, estando cerca de Jesús, demandar de Jesús. Si tú has perdido relación con el Espíritu Santo, clama, grita, busca, pero no te quedes tranquilo. Comienza a demandar de ese Espíritu de Dios que vuelva a ti, se acerque a ti. Si tú has descuidado esa relación, no te niegues a llamarle a Él y buscar el auxilio de Él. Bartimeo escuchaba que Jesús pasaba. Él, en medio de su ceguera, no podía verlo. Tal vez tú no puedes ver al Espíritu de Dios, pero está ahí. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero sabía que estaba ahí. Y comienza Bartimeo a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reprendían, lo empujaban, le decían: cállate. Pero dice el verso 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Yo te digo a ti en la noche de hoy, si tú has estado lejos de Jesús, tú puedes provocar una atención de Jesús. Si has estado lejos del Espíritu de Dios por voluntad propia, no porque Él se haya ido, tú puedes provocar una atención de parte de Jesús y del Espíritu de Dios. Y que Él pueda decirte esta noche: hey,
ten confianza, levántate, te estoy llamando. Bartimeo gritaba y decía: Jesús, pero su clamor, su deseo, su mover, su deseo, su corazón hizo que cambiara la circunstancia y pasar de ser él el que llamara a Jesús para que Jesús ahora lo llamara a él. Su pasión provocó un cambio de circunstancia. Y después de ser él el que pedía, Jesús lo pedía. Él pedía, y ahora Jesús lo pedía a él. Él gritaba por un milagro, Jesús lo llamaba para un milagro. Tú puedes provocar con tu clamor, con tu demanda, con un corazón deseoso de Jesús, que Él pose su mirada en ti y Él detenga todo, la multitud lo deje a un lado y diga: hey, alguien me está llamando, escucho un clamor, alguien está deseando que me acerque a Él. Yo escucho a alguien que pide: Jesús, ten misericordia de mí. Ese mover de misericordia, ese llamado de misericordia me mueve, me empuja. Muchos lo rodeaban, pero uno clamaba. Muchos lo rodeaban, pero uno, estando lejos, se acercó por el clamor a Él. Tu clamor puede tocar a Jesús aunque estés distante de Jesús. Tú puedes volver hoy a una relación con el Espíritu de Dios. Bartimeo se encuentra de repente en un cambio de circunstancia. Ya no es él el que dice: Jesús. Ahora Jesús dice: Bartimeo, ¿dónde estás? Llámenlo, búsquenlo, tráiganmelo. Dice la palabra que él, dejando su capa, la capa era un atuendo, era un instrumento que lo protegía en la ceguera. Es un instrumento dado para acobijarse por causa del frío o del sol. La capa era el escudo en su debilidad. Y la palabra dice que Bartimeo, cuando escuchó que dijo Jesús: tráigalo acá, lo estoy llamando, quiero verlo, Bartimeo dejó la capa, indicando esto, que él dijo: ahora sí, hay algo más grande para mí. Yo sé que esta capa no es nada comparado con lo que voy a recibir de aquel lado. Jesús me está llamando. Mi seguridad ya no es esta capa, mi seguridad ahora es Jesús. Y como en ese momento él clamaba por un milagro, Jesús lo llamó para darle un milagro. Lo coloca enfrente a Jesús. Bartimeo, como ciego, no veía. Jesús lo toma y le pregunta: hey, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hay un deseo de parte de Dios y del Espíritu de Dios de satisfacer el deseo de tu corazón. Y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde: maestro, que recobre la vista. Si Bartimeo dijo recobre, es porque un tiempo veía y ya no veía. Si él dijo recobre, es porque en un tiempo Bartimeo vio, pero ahora estaba ciego. Él dijo: Señor, que recobre la vista. Recobre, quiere decir que Bartimeo en un tiempo tuvo vista, pero ahora estaba ciego. Mas sabía que en Jesús podía recobrar la vista que un día tuvo. Si tú has estado en un tiempo apasionado, deseoso de Jesús, estabas con la vista atenta, abierta, despierta, pero tal vez un tiempo se te apagó la vista y quedaste ciego. Yo te digo hoy, Jesús puede volver a ti la vista que un día perdiste. Si un tiempo tuviste comunión con el Espíritu de Dios y le hablabas y orabas y lo dejaste de hacer, quedaste ciego, hoy tú puedes volver a esa relación con Jesús y recobrar la vista espiritual que Él, solamente Él te puede dar. Pero se requiere una demanda, un deseo, un clamor, un buscar a Jesús. Es tiempo de buscar a Jesús. Entender que tu vida a partir de una relación con el Espíritu Santo puede dar un cambio radical de una vez y para siempre. Y aunque te digan lo que te digan, aunque muchos con elocuencia, con argumentos,
quieran venir a negar la existencia de tu Dios en el cual has creído, tú podrás decir con mucha firmeza: yo solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Tengo evidencias. El Espíritu de Dios, enviado por Jesús de parte del Padre, me ha dado evidencia del Dios en el cual yo he creído. Esto es indetenible. No hay fuerza en la sociedad que pueda impedir este levantamiento del Espíritu en el corazón de los jóvenes. No hay fuerza que exista más poderosa que el amor a Jesús.